Buenas tardes, buenas tardes. Ahora voy a cocinar, les voy a enseñar cómo preparo yo un plato de la India, es originario de la India, se llama butter chicken o pollo en mantequilla. Vamos a usar pechuga de pollo, 5 libras tengo aquí. Vamos a usar tomate, 3 tomates. Vamos a usar jengibre, un trocito de jengibre, 5 dientes de ajo, media cebolla. Vamos a usar la cúrcuma molida, el turmeric. Si lo tienes en raíz, pues está bien. Yo lo he usado en raíz, pero hoy lo voy a usar en polvo. Vamos a usar la mitad de esta barra de margarina, de mantequilla, perdón. Vamos a usar 4 cucharadas de yogur sin sabor. Vamos a usar 2 cucharadas de sal, pimienta negra. Vamos a usar paprika, que es el chile molido, y pimienta. Te enseño, entonces vamos a ponerle 3 cucharadas de yogur sin sabor. 3 cucharadas de yogur sin sabor. Vamos a echarle aproximadamente unas 2 cucharadas de sal. Vamos a ponerle la pimienta negra, la paprika y el comino. El jengibre. Vamos a ponerle la mitad del ajo ahorita. Solo un poco. Y le vamos a poner aproximadamente 2 cucharadas de turmeric o cúrcuma molida. Como unas 2 cucharadas. Y le vamos a revolver muy bien. Y lo vamos a dejar reposar, que agarre sabor por unas 2 horas por lo menos. Después lo vamos a pasar a la freidera con un poco de margarina en varias partes, porque si no va a agarrar mucho jugo. Lo vamos a hacer en unas 4 partes en la cacerola para que se sellen. Y luego pues les enseño cómo queda. Aquí tengo la cacerola ya caliente, previamente caliente. Tengo el pollo y le vamos a poner un poquito de aceite al pollo, a la cacerola, perdón, para que la mantequilla no se nos queme. Entonces lo vamos a hacer en partes el pollo para que no se... Vamos a hacer en 4 partes. Entonces si lo ponemos todo de un solo va a echar mucho líquido y lo que va a hacer cocerse el pedazo. Entonces lo vamos a hacer en 3 partes aproximadamente a temperatura media alta. Se llama pollo mantequilla butter chicken. Como les decía, es una receta de la India. Y lleva muchas especias. Lleva bastante mantequilla. Trato de no ponerle margarina, sino mantequilla, que es un poco más saludable. Entonces lo ponemos así y así hacemos con el resto del pollo. Aquí voy a hacer dos fritas también. Esta es la segunda freída que tengo para otra también. Ahora vamos a echar en la misma cacerola que se sofrió, vamos a poner los tomates, la cebolla y el ajo que nos había sobrado. Y vamos a freír. Le ponemos un poquitito de sal porque el pollo ya tiene suficiente. Y luego, cuando esté sofrito, lo vamos a llevar a la licuadora. Aquí tengo ya el pollo. Entonces, ya sofrita la cebolla, el ajo que me sobró y el tomate, lo voy a llevar a licuar. Y está caliente, le voy a poner un poco de líquido. Así, lo vamos a llevar. Luego vamos a poner otra vez la cacerola aquí. La misma cacerola vamos a hacer. Y vamos a poner un poco de mantequilla más, para freír y ya de una vez, miren, y poner la salsa. Yo creo que va a necesitar un poco más de agua, de salsa. Y ponemos el pollo. El pollo que habíamos previamente cocinado, no estaba totalmente cocinado. Siempre recuerda rectificar el sazón, el sabor. El sabor, tienes que rectificar el sazón, ¿verdad? Déjalo hervir y luego le rectificas el sazón a ver si le hace falta sal o... Ahí lo vamos a dejar hervir por aproximadamente unos 12 minutos porque el pollo no estaba totalmente cocinado, estaba rojo de medio, rosado de medio, entonces aquí lo vamos a dejar unos 15 a 20 minutos. Voy a preparar el arroz, ya tienen mi receta del arroz, pero yo para el butter chicken o el pollo en mantequilla yo uso el basmati porque es más largo. Esto pues así lo sirven aquí. El butter chicken con un poco de cebolla y ajo. Voy a ponerlo así. Y
Y le voy a poner un poco de aceite para sofreírlo un poco. Ahí estoy viendo ya esto. Son 3 copas las que voy a hacer y lo voy a sofreír. Voy a sofreírlo bien. Y luego le voy a poner, tenía todavía caldo de pollo, le voy a poner caldo de pollo. Aquí lo tengo. Como lo mantengo en la refrigeradora cuando cozo pollo o cocino carne de res, guardo los caldos para después hacer arroz. Entonces cuando esto está bien sofrito, le pongo el caldo y un poquitito más de sal para rectificando el sabor, el sazón. Y ahí está el butter chicken, ya casi está. Y ya va a estar también el arroz blanco. Ya el arroz va a estar, es el basmati. Tú puedes hacer el que tú tengas. Este es que el grano es más largo. Y ya está el butter chicken también. Si ustedes no quieren reemplazar los tomates, pueden ponerle pasta de tomate también. Todo esto tú lo puedes reemplazar, ¿verdad? El ajo, por ejemplo, puedes ponerle ajo en polvo, que se te haga. La cocina es bastante, o sea, no hay receta perfecta, sino solamente tu receta. Tú la acomodas a lo que te gusta. Si no te gusta la cebolla, pues no le pones cebolla, le pones sal de cebolla o lo que tú quieras. Y voy a probarlo. Está un poco caliente. Está caliente. La carne está bien suave, está bien de sal. Está muy rico, muy rico. Hágalo, vale la pena. Se ve bastante trabajo, pero la recompensa es grande. Les enseño, a mis hijos les encanta.